Saludos amigos, 18 de diciembre de 2024. La situación continúa caldeándose, pero vamos teniendo más información acerca de los eventos de extrema gravedad que están ocurriendo y que no siempre resultan fáciles de interpretar y que, digamos que siguen alimentando por una parte una interpretación ingenua acerca de una suerte de escaramuza sin demasiada importancia que va a arreglarse dentro de los conceptos habituales del interés económico, intereses políticos secundarios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos también una especie de tendencia al alarmismo, pero de forma desordenada, es decir, no atendiendo a aquello que cabe esperar realmente de la actual situación, sino atendiendo más bien a teorías más o menos fantasiosas, y en ese sentido simplemente destacamos que continúan con esos extraños ovnis y toda esa propaganda, continúan insistiendo e insistiendo en Estados Unidos, y esto no puede ser en absoluto casual. Así que vamos directamente a la información. No puede ser más grave, no puede ser más delicada. Fíjense, en Ucraniando nos traen la noticia de Ryabkov diciendo que debido a las acciones imprudentes de Occidente puede surgir la cuestión del uso de armas nucleares por parte de Moscú. Esto es lo que dijo el vicecanciller, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Claro, esto ya no se toma en serio, ¿verdad? Después de tanta habladuría acerca de la cuestión nuclear, etcétera, etcétera, digamos que ya nada de esto se toma en serio. ¿Por qué los rusos, de hecho, hacen mención de nuevo a lo nuclear después de Oreshnik? Son preguntas que deberían ser tratadas, y además seriamente, dentro del ámbito ya no solo de la geopolítica, sino de, ¿cómo llamarle? Salud pública quizá, o de la salud mental, la salud pública mental de los ciudadanos, al menos en lo que respecta aquí a Occidente, a lo que se suele llamar por Occidente. En este caso concreto, pues Europa Occidental. Cabría preguntarse cómo es posible que se haya llegado a esta situación sin que apenas, digamos, haya conciencia de ello. Fíjense, debido a la intención de la OTAN de absorber a Kiev, esto lo llevamos diciendo aquí desde hace ya unas cuantas semanas, de cómo paso a paso la OTAN ha optado por la opción de digamos, invadir, claro, obviamente se va siempre a evitar ese tipo de palabra, pero de integrar a Ucrania dentro del espacio de libertad y democracia, etcétera, etcétera. Algo que en realidad lo único que se pretende es que consiga evitar una derrota total en Ucrania, que es lo que los rusos siguen exigiendo, una derrota incondicional de Kiev. Mucho más después del asesinato ayer de ese teniente general ruso. Teniente general ruso vinculado a las armas de destrucción masiva. Ahora vamos a ver eso, porque hay ciertas revelaciones que nos hacen temernos lo peor en torno a esta cuestión y a este también curioso asesinato. ¿Por qué precisamente ese teniente general? ¿Por qué precisamente en este momento? Fíjense, lo dicen, absorber a Kiev. El camino hacia una solución a largo plazo del conflicto ucraniano está prácticamente bloqueado. Mucho cuidado con lo que dice Ryabkov. También dice, o enfatizó, que las acciones de Estados Unidos en el campo de la seguridad internacional, fíjense que ahora dice seguridad internacional, podrían tener consecuencias nefastas si no catastróficas. Y ahora vamos a ver el artículo que por fin nos ha presentado Thierry Meyssan con respecto a, lo que es el tema, digamos, que ha ocupado la atención durante las últimas semanas. Últimos días, porque realmente fue todo tan rápido que no ha dado tiempo ni siquiera a que pasaran semanas, no ha dado tiempo siquiera a detenerse a reflexionar, a analizar, a investigar qué es lo que pudo ocurrir en Siria y por qué. Entonces Meyssan nos plantea en su último artículo
una serie de cuestiones, además él lo hace de manera cronológica. Aquí vamos a destacar algunos párrafos y vamos a ir comentándolos. Fíjense, Meyssan habla de cómo es posible que la República Árabe Siria, que aguantó durante tantos años una agresión como jamás se había visto, una coalición jamás vista que agredió a Siria, cómo es posible que aguantasen tantos años y que cayesen en 11 días. Y entonces fíjense cómo pasa a analizar ciertas cuestiones que nos conviene prestar atención y atar cabos, como siempre hacemos aquí, ya saben, para sacar conclusiones más profundas, conclusiones que nos permitan entrever el cuadro general, el contexto general. En primer lugar, dice Meyssan, desde el 15 de octubre de 2017, Estados Unidos organizó un verdadero cerco alrededor de la República Árabe Siria, prohibiendo todo comercio con el Estado sirio, prohibiendo incluso a la ONU participar en la reconstrucción del país. 2017. En 2017 en Estados Unidos gobernaba un tal Donald Trump. Un tal Donald Trump que últimamente se estaba diciendo que, bueno, que iba a buscar la solución de los conflictos, que iba a luchar contra el Estado profundo, etcétera, etcétera. Pero que ya en 2017 llevaba a cabo esto que es una de esas grandes cosas que son incomprendidas. Es muy fácil echarle la culpa al régimen de Assad, como es catalogado aquí en Occidente, acerca de su colapso, pero claro, hay que tener en cuenta las cosas. Un verdadero cerco alrededor de la República Siria, prohibiendo todo comercio con el Estado sirio, prohibiendo incluso a la ONU participar en la reconstrucción del país. Esto es verdad que en Red Voltaire lo estuvieron cubriendo durante estos años, damos fe de ello. Es decir, que sí ha habido una información al respecto, solo que esta información no ha circulado ampliamente, sino que se ha quedado en los márgenes estrechos de, bueno, la información alternativa, geopolítica alternativa. En 2020 esa estrategia se extendió al Líbano con la Caesar Act estadounidense. Nosotros, los países miembros de la Unión Europea, participamos en ese crimen. Es decir, que fue una cosa sostenida en el tiempo, a lo largo de todos estos años. Recordemos también que durante aquellos años, aquella primera legislatura del señor Trump, se produjo también un bombardeo estadounidense que, bueno, se consideró una tontería, bueno, no se le quiso dar importancia, pero que en realidad llevaba constantemente la misma música de fondo. Armas químicas, armas químicas, armas químicas, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Y se produjo, pues bueno, uno de esos ataques, constantes ataques con total impunidad que Estados Unidos efectúa sobre aquellos estados que le da la gana. Vimos ayer, por ejemplo, revisen el vídeo de ayer, veíamos en detalle cómo esto es una doctrina que lleva ya muchos años produciéndose y que en última instancia está basada en la noción de que Estados Unidos debe colonizar al mundo, puesto que su mandato es benéfico porque sí, ya está. Entonces digamos que todo aquel que no acepte el mandato estadounidense es por definición un bárbaro y debe ser destruido, con lo cual no hay ningún problema. La mayoría de los sirios estaban mal alimentados, dice Meyssan. La moneda local se había desplomado por causa de las sanciones, lo que, antes de la guerra, en 2011, valía una libra siria, costaba 50.000 el día que cayó Damasco. Las mismas causas provocan siempre los mismos efectos. Recordarán que aquí ya llamamos la atención acerca de que, oh, qué casualidad que una vez caído el régimen de Assad, el malvado régimen de Assad, tal y como lo plantean aquí, oh, qué casualidad, la libra siria pasó a apreciarse considerablemente. Es algo extraño, ¿no? Es decir, rápidamente, claro, obviamente estas sanciones y todas estas medidas artificiales de estrangulamiento de la economía siria, obviamente dejaron de estar ahí, con lo cual, bueno, pues ya la magia de la economía y del libre mercado, pues actuó y, bueno, ya está, la libra ya está estupendamente bien. Las mismas causas provocan siempre los mismos efectos, dice Meyssan. Siria fue derrotada de la misma manera que Irak, donde la señora Madeleine Albright, secretaria de Estado de Estados Unidos, se vanagloriaba de haber provocado la muerte por enfermedad o malnutrición de 500.000 de niños iraquíes. Circuló el vídeo hace unos años y a la señora efectivamente se lo decían así, le preguntaban de forma clara e inequívoca y ella respondía ufana que efectivamente, que aquello fue precioso, que valió la pena y que hay que volverlo a hacer porque es una cosa maravillosa.
Insistimos, hay que tener siempre el marco general. Esto no es una cuestión de una administración estadounidense determinada, no es cuestión de Donald Trump, no es cuestión de Joe Biden, es una doctrina estratégica estadounidense que lleva como mínimo 25 años sobre la mesa. En realidad, muchos más. Hemos visto aquí documentos muy anteriores a eso, en los que ya estaba perfectamente perfilada tanto la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que es la que se aplicaba concretamente en el Gran Medio Oriente, o la doctrina Wolfowitz, que se aplica alegremente en Europa y que veremos qué consecuencias tiene, porque bueno, todo esto relativo a Ucrania, que levantaba la preocupación del señor Ryabkov, es una cuestión que va a afectar y mucho a Europa. Muchos duermen el sueño ingenuo de la confianza en el plan, pero ignoran que dicho plan, bueno, tiene que ver con cualquier cosa menos con la paz, la estabilidad, la seguridad, etcétera, etcétera, de Europa, sino con la doctrina Wolfowitz, que lo que pretende es justo lo opuesto. Entonces, los planes estadounidenses, la doctrina estratégica estadounidense se está cumpliendo, es un hecho, y aquí vemos pues cómo Meissan, al hablar del asunto sirio, pues bueno, nos da las pinceladas necesarias. Por otro lado, si bien quienes tomaron Damasco fueron los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, el famoso HTS, que durante estos días, bueno, hemos sido bombardeados, HTS, en realidad no fueron ellos quienes lograron la victoria en el plano militar. El 27 de noviembre, el grupo yihadista HTS, armado por Qatar, recordarán como aquí también destacábamos que Qatar tenía un curioso poder en los asuntos del Medio Oriente y, de hecho, actuaba y sigue actuando como una suerte de coordinador de la transformación de ese gran Medio Oriente en el mapa de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que lo pusimos ayer mismo en pantalla. Vean el vídeo de ayer, ahí damos todos los detalles que complementan el vídeo de hoy. Sigamos. Nos habíamos quedado en Qatar y orientado por el ejército turco disfrazado, este último de Ejército Nacional Sirio, el cual tomó el control de la autopista M4, que se había designado como línea de alto el fuego. Hay que tener en cuenta que el papel de Turquía entra dentro de este contexto y tengan muy en consideración que Erdogan hoy mismo aparecía en prensa estupendo, encantado de la vida de entrevistarse con la Unión Europea, con la enviada de la Unión Europea, se sacaba ahí la foto, la señora von der Leyen, que Turquía sigue aspirando a formar parte de la Unión Europea. Bueno, es todo maravilloso, claro, cabe preguntarse qué demonios está pasando aquí. Y obviamente aquí es donde ya las cosas van casando, por eso hacíamos nosotros mención en el canal a ese gasoducto que iría desde Qatar, precisamente, hasta Turquía, pasando por Siria. Es solo un ejemplo, no se trata solo de un gasoducto, es todo una línea económica, lo explicábamos anteayer en un vídeo haciendo referencia a esa seguridad global de la que hablaba Putin. Es toda una nueva economía, toda una nueva sociedad, toda una nueva política, desde luego, para una nueva cultura. Eso es lo que significa todo esto en última instancia. Y Turquía forma parte de eso. Y Erdogan lo ha dejado, pues bueno, claro y manifiesto. Difícilmente cabe alguna duda al respecto. Así que, en ese momento, el HTS y Turquía ya disponían de drones de combate muy eficaces manejados por militares ucranianos. Además, el HTS había movilizado la colonia uigur, una etnia china que practica el Islam, de hecho el Partido Islámico del Turquestán, atrincherada en Al-Zambaki desde hace 8 años. Atención a lo que dice Meissan, esos hechos demuestran que hay una fusión entre los teatros de operaciones israelí, ruso y chino. Es decir, que no es solo una cuestión de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, no es solo una cuestión regional de, bueno, en este caso Siria, sino que toca todos los puntos del lo que el propio Putin ha denominado conflicto global. Después vamos a ver cómo Ryabkov nos va a dar también algunas claves a ese respecto. Pero sigamos con Meissan.
Después esas fuerzas atacaron Alepo, la segunda ciudad en importancia de Siria, defendida hasta entonces por los guardianes de la revolución iraníes, que se retiraron de allí sin previo aviso, dejando sola a la pequeña guarnición del ejército árabe sirio. Atención a lo que dice aquí Meyssan. Recordarán cuando hicimos aquí un vídeo en el cual Meyssan decía claramente que Irán estaba traicionando al eje de resistencia. Y fíjense lo que nos dice ahora. Nos está diciendo que los iraníes se retiraron sin previo aviso justo en el momento adecuado para que se produjera aquella rápida, ¿verdad?, que nos dejó a todos atónitos, caída de Alepo, aquellos extraños eventos que llevaron en 11 días a la caída por completo de Siria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Irán? ¿Por qué la Guardia Revolucionaria, recordemos que es el ejército que atiende más concretamente al ayatolá Jamenei, ¿por qué se retira? Recordarán que aquí también tratamos la otra versión de los hechos, la versión iraní. Según esa versión, los iraníes decían que, bueno, se habían decidido a retirarse debido a que el régimen de Assad no estaba, digamos, ofreciendo las garantías necesarias para que la presencia iraní, pues bueno, digamos que cumpliese la función que se suponía que tenía que cumplir. Esto es lo que decían los propios iraníes. Pero vamos a ver lo que nos dice Meyssan, porque nos va a, digamos, arrojar un poco de luz acerca de todo este lío. Al comprobar la desproporción entre las fuerzas, el gobierno sirio ordenó a sus tropas replegarse hacia la ciudad de Hama. Los soldados sirios cumplieron esa orden el 29 de noviembre, después de una breve batalla. El 30 de noviembre, el presidente sirio, Bashar al-Assad, viajó a Rusia, pero no para asistir al examen que su hijo Hafez pasaría en la Universidad de Moscú, donde el joven prosigue sus estudios, sino en busca de ayuda. Las fuerzas rusas presentes en Siria no incluían unidades terrestres y no podían hacer otra cosa que bombardear los convoyes de los yihadistas. Así que trataron de cerrar el paso a los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham, el HTS, y a los armados dirigidos por los turcos atacándolos por aire, pero sin poder enfrentarlos en tierra. Alepo estaba perdida. No es ocioso recordar aquí que, siguiendo la orientación de su país, el presidente turco, Erdogan, nunca ha reconocido la pérdida de los territorios antes otomanos. Recordarán que hicimos también alusión aquí a una información en la que Erdogan, a nivel interno turco, decía que los territorios sirios volverían a ser turcos. No ha reconocido la pérdida de los territorios antes otomanos, que hoy son parte de Grecia, y aún reivindica como parte de Turquía la isla de Chipre y territorios pertenecientes a Siria y a Irak. Fíjense cómo esto es un tremendo lío. Y recuerden también en el mapa Ramsfeld-Zebroski cómo se asignaba un estado kurdo, el cual obliteraba parte del territorio turco, pero que sí que se anexionaba esos territorios históricos sirios y esos territorios iraquíes. Es decir, que las cosas van por esa línea. Es quizá la estrategia estadounidense engañar a los turcos, hacerles creer que efectivamente van a tomar posesión de esos territorios para después desgajar el Kurdistán de esa Turquía y, digamos, que mantener el equilibrio de poderes tal y como ellos lo plantean. Ellos, recuerden, la doctrina Ramsfeld-Zebroski está basada en que no debe existir un poder lo suficientemente fuerte como para desafiar al imperio. Esa es la base fundamental de la doctrina. Deben destruirse los estados, las estructuras, las sociedades, lo que sea que haga falta, con tal de que no haya un rival fuerte que pueda plantar cara a Estados Unidos. De eso va todo esto. Para aquel momento, Turquía ya había reactivado células yihadistas durmientes y el ejército árabe sirio, ya extenuado, se veía obligado a combatir simultáneamente en todos los frentes. Eso trató de hacer sin lograrlo el general al-Assad, hermano del presidente. Ali Larijani, el enviado especial del guía de la revolución iraní, Ali Jamenei, viajó entonces a Damasco para explicar al presidente sirio la retirada de los guardianes de la revolución en Alepo y proponer el envío de ayuda militar de la República Islámica de Irán, bajo ciertas condiciones. Esta es la clave que nos apunta Meyssan con respecto a esa retirada de los iraníes y todo este lío.
pero se trataba de condiciones culturales descabelladas para un Estado laico como la República Árabe Siria. Atención a este detalle. Atención a este detalle y al concepto que nosotros hemos apuntado aquí de cómo Siria, la nueva Siria, es ese nuevo postestado, esa nueva cosa que además es neofeudal con características contratradicionales. Es decir, lo que no se quiere es un Estado laico de ningún modo, de ninguna manera. Entonces los iraníes, digamos que fieles a su cosmovisión, está claro, digamos ellos tienen una configuración que es catalogada en Occidente como teocrática, digamos que ellos exigirían seguramente que para enviar a ese ejército salvador, digamos que harían falta una serie de garantías. Esto encaja con lo que decían los propios iraníes, recuerden, que decían que es que el régimen de Assad no atiende a nuestras exigencias, no atiende a hacer aquello que es necesario. Entonces, eso es lo que ocurrió días antes del colapso de Siria, que los iraníes dijeron, os ayudamos sí, pero si cumples ciertas condiciones. Y es obvio que Assad se negó a cumplirlas. En una entrevista telefónica con el presidente de Irán, Pezeshkian, el presidente Assad señaló que la escalada terrorista apuntaba a tratar de fragmentar la región, desgastar sus estados y rediseñar el mapa regional en función de los intereses de Estados Unidos y Occidente. La doctrina Rumsfeld-Zebrowski, señores. Así que Assad estaba siendo sincero, nos guste o no. Estaba siendo sincero y estaba diciendo la pura realidad de las cosas, lo que de hecho está ocurriendo. El comunicado oficial no precisa el clima que caracterizó la conversación. El presidente sirio quería saber quién había ordenado a los guardianes de la revolución retirarse de Alepo, pero no tuvo respuesta. Assad advirtió al presidente iraní sobre las consecuencias que la caída de Siria tendría para Irán. Esfuerzo inútil, dice Meishan. Teherán seguía exigiendo que le entregaran las llaves del país para defenderlo. Fíjense, la postura de Meishan es tremenda. Lo que está diciendo claramente es que Irán exigía la soberanía de Siria para protegerla. Es una acusación bastante grave. Esta es la realidad de las cosas, una realidad muy compleja en la que vemos cómo, digamos que los diferentes intereses, la división dentro de los diferentes países, de los diferentes poderes, diferencias religiosas, etcétera, etcétera, digamos que permiten que Occidente pueda implementar sus planes de forma, la verdad, muy eficaz, las cosas como son. Entonces esto nos lleva a la última reflexión que hemos destacado del artículo de Meishan. Léanlo porque vale mucho la pena. Es el último, aparece en la web de la red Voltaire. No tiene ninguna dificultad en encontrarlo. El 5 de diciembre, Estados Unidos reanuda en el Consejo de Seguridad de la ONU sus acusaciones, nunca demostradas, sobre el supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio. Armas químicas. Estados Unidos ignora olímpicamente las numerosísimas objeciones, testimonios e investigaciones que demuestran que esas acusaciones son solo parte de su propaganda de guerra. El asunto de las armas químicas es el argumento número 1 de la gigantesca maquinaria de persuasión de los anglosajones. Agitando esas acusaciones, el estadounidense Jeffrey Feltman, como número 2 de la jerarquía de la ONU, prohibió toda participación de las agencias de la ONU en la reconstrucción de Siria. Esas acusaciones no demostradas también permitieron convencer a la opinión pública occidental de que Bashar es el verdugo de Damasco e imputarle a él todas las muertes de la guerra montada contra su país. Quédense con esta idea, ¿de acuerdo? Armas químicas. Este lunes, los ucranianos acusaban a Rusia de haber usado armas químicas en el frente ucraniano. Y ayer mismo era asesinado el teniente general Kirillov, el cual es encargado, entre otras cosas, de las armas químicas rusas. Vean el contexto y fíjense muy bien en lo que se dice ahí. Porque aquí tenemos una clave importante de lo que cabe esperar con respecto al conflicto ucraniano
dentro de lo que es este conflicto global. Mucho ojo a esto. Después no digan que nadie dijo nada. Aquí lo estamos diciendo con toda claridad. El 5 de diciembre Estados Unidos reanuda en el Consejo de Seguridad de la ONU, este 5 de diciembre, sus acusaciones sobre el uso de armas químicas. El asunto de las armas químicas es el argumento número 1 de la gigantesca maquinaria de persuasión de los anglosajones. Ojo a lo que puede ocurrir en Ucrania en lo sucesivo. Mucho cuidado con esto. Si empezábamos con la nota de Ucraniando, ahora ponemos la última nota de TASS, donde se recogen las declaraciones del señor Ryabkov. Vale mucho la pena leerlo, así que vamos a hacerlo y vamos a sacar las conclusiones. Los juegos geopolíticos de Washington contra Rusia, China y Corea del Norte, fíjense, no hace referencia a Irán, sino solo a Rusia, China y Corea del Norte, países que poseen armas nucleares. Irán se supone que no las posee, pero los juegos geopolíticos de Washington, desde luego que también van contra Irán, pueden conducir a una catástrofe, declaró el viceministro. En aras de conservar el dominio mundial, Washington está dispuesto a provocar nuevos riesgos estratégicos, a jugar al límite del full y más allá del full, símil de juego de cartas. Aumentar temerariamente la presión enérgica sobre los países que los estadounidenses han designado como adversarios y oponentes. Tremenda propaganda anglosajona, decía Meyssan. También agregó que Estados Unidos intenta minimizar los peligros militares y las sorpresas desagradables para sí mismo, pero sigue ejerciendo una creciente presión sobre otros países con armamento nuclear y se muestra totalmente reacio a considerar opciones para reducir dicha presión de fuerza. Cabe muy poca duda acerca de qué es lo que puede estar tratando de decirnos Ryabkov en el siempre difícil para los occidentales, lenguaje diplomático ruso. Son cuestiones muy serias. Hemos visto a la señora Zaharova hoy mismo acusando de venalidad a la ONU por no haber condenado el asesinato de ayer del teniente general Kirillov. Y hoy vemos a Ryabkov diciendo estas cosas. Atención con esto porque a nuestro modo de ver, y entendemos que esa es la razón de por qué Ryabkov vuelve a sacar el tema nuclear cuando ya a raíz del Oresnik Putin mismo había dicho que no necesitaban utilizar armamento nuclear para aplastar a la OTAN. Fíjense que ahora vuelve a sacar el asunto nuclear y nuestra tesis es que lo hacen debido a la amenaza de una escenificación al estilo sirio de un supuesto ataque químico por parte de Rusia. Eso es lo que nosotros creemos que están tratando de derrotar de manera preventiva, los diplomáticos rusos para evitar que se escenifique dicha cosa. Parece que lo tienen muy claro y muy definido, porque hay una pregunta en todo esto, hay muchas preguntas, pero vaya, en lo ocurrido ayer hay una gran pregunta, y es ¿por qué Kirillov? ¿Por qué precisamente Kirillov? ¿Por qué primero esa supuesta noticia, el lunes, de que los rusos han usado armas químicas en el frente? ¿Y por qué al día siguiente asesinan a Kirillov? Fíjense que también hay una conexión con los diferentes teatros de operaciones que decía Meyssan. Hay una conexión también con Asia Central, y es que hoy los servicios de seguridad rusos decían que el asesino era un uzbeko que trabajaba para Ucrania. Uzbekistán es uno de los países de Asia Central que entrarían dentro de esas ambiciones estratégicas en las que entra también la cuestión islámica y todo este tremendo lío, todo este barullo que, digamos que en el artículo de Meyssan, puede entreverse un poco mejor. Entra también la conexión China, fíjense, Rusia, China y Corea del Norte, dice Ryabkov. Esto es una situación muy delicada en la que los occidentales, el poder occidental, no está dispuesto ni muchísimo menos a ceder en esa, tal y como lo planteaba Ryabkov en nuestra primera captura, ¿verdad? Fíjense cómo él lo decía.
debido a la intención de la OTAN de absorber a Kiev, es decir, Occidente no está dispuesto de ninguna manera a aceptar una derrota total en Ucrania. No van a hacer tal cosa. Por eso, las últimas noticias acerca de esos 100.000 soldados que ya dijimos aquí hace días, algunos se rió, pensaban que esto era una broma. No es ninguna broma. Hoy han vuelto otra vez a sacar el tema de los 100.000. Han dicho que 8 estados europeos, hasta 8 estados europeos, compondrían un contingente de 100.000 soldados para ir a Ucrania. No hay ningún plan en absoluto en Occidente de aceptar una derrota en Ucrania. Y los rusos no tienen ningún plan de no aceptar más que una derrota incondicional de Ucrania. Ustedes dirán cómo se supone que se va a arreglar semejante lío, pero el asunto libio, que hoy hemos visto más en detalle y con más perspectiva, el asunto sirio, nos puede dar más que pistas acerca de qué es lo que se planea en Occidente y qué es lo que cabe esperar en lo sucesivo. La verdad es que las cosas pintan realmente mal. Veremos qué nueva información va saliendo, pero por lo pronto, entendemos que ha quedado bastante claro. Nuestra tesis, esperemos que no se cumpla, ojalá que resulte errónea, pero nuestra tesis es que Occidente podría tratar de buscar un término medio y en ese sentido, esa tremenda máquina propagandística haría la magia necesaria para que, digamos que todo esfuerzo diplomático por parte de Rusia para evitar que ese contingente de 100.000 hombres se hiciese con Kiev, fíjense cómo lo planteaba Ryabkov, es que es curioso lo que dice, ¿no? Absorber a Kiev. Ese contingente lo que haría sería absorber a Kiev. La propaganda de una eventual escenificación, esperemos que no química, o vaya usted a saber lo que, la maquinaria propagandística anglosajona lo que haría sería mover a la opinión pública mundial, los poderes, digamos, en donde haya la suficiente, ambigüedad, donde haya la suficiente división, etcétera, etcétera, como por ejemplo estábamos viendo en el Gran Medio Oriente, moverlos a no aceptar más que lo que Occidente precisamente tiene preparado. Enviar unas tropas de paz que en realidad lo que harían sería ocupar de facto Ucrania para evitar que los rusos consigan esos objetivos de su operación militar especial. Eso es sin duda lo que se está haciendo. No hay ninguna duda al respecto. Así que veremos, seguiremos aquí como siempre informando y atentos a los detalles, como ven. En profundidad vamos viendo las cuestiones y tratando de adelantarnos a lo inevitable y como siempre invitando a la reflexión acerca de la necesidad de reaccionar a todo esto. Las cosas no están yendo, digamos, de manera espontánea por un buen camino, sino todo lo contrario. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nos vemos en la próxima. Venga, un saludo muy grande para todos.